Era mi primera vez en Grey Hollow, un pequeño pueblo que encontré en un foro online. Leer sobre él me había emocionado, pero no esperaba sentirme tan fuera de lugar. La atmósfera era pesada, como si el aire se hubiera detenido. Todo estaba demasiado tranquilo, casi inquietante. Cuando llegué, las casas de madera parecían viejas, llenas de secretos. La gente me miraba con curiosidad, pero sus ojos reflejaban algo que no podía identificar. Me sentía observada. Instalé mis cosas en una pequeña posada. La habitación era acogedora, pero las pesadas cortinas dejaban entrar poca luz. Esa primera noche, mientras escribía, escuché un golpe en la puerta. Era un viejo libro desgastado titulado Reglas de Grey Hollow. Aunque me pareció raro, pensé que podría ser útil. Las reglas eran extrañas. Decían que no debía mirar a los ojos de los extraños después del anochecer, que no debía hablar en voz alta en la plaza y que debía evitar compartir información personal. Al principio no les di importancia, pero la atmósfera se volvió opresiva. Esa noche vi sombras moverse fuera de la ventana. Mis pensamientos eran solo mi imaginación. La investigación continuó al día siguiente. Las reglas estaban en la mente de todos, pero nadie hablaba de ellas. La gente se mostraba incómoda cuando preguntaba. Mi primer gran error fue hablar en voz alta en la plaza. Las caras a mi alrededor cambiaron de inmediato, y el silencio se volvió abrumador. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí seguir una de las reglas y no mirar a los ojos de los extraños. Caminaba por el pueblo cuando vi a una mujer mayor frente a su casa. Me miró, pero yo volví la cabeza. Sentí mi corazón latir con fuerza. Después de un rato, escuché pasos detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Intenté no asustarme. Pensé que era un juego de luces. Los días pasaban y las cosas se volvían cada vez más raras. Empecé a darme cuenta de que cada regla parecía tener un trasfondo oscuro. Oía murmullos cuando me pasaban y notaba que las caras se tornaban serias al verme. Lo que más me inquietaba era que sentía que alguien o algo me observaba cada vez que rompía una regla. Después de que hablé en voz alta, la puerta de mi habitación se cerró de golpe, y una voz susurrante dijo mi nombre. Una noche, decidí arriesgarme y salir a la plaza. Ignoré la advertencia de no hablar en voz alta. Entonces la vi. Solo estaba allí, de pie. Le pregunté si todo estaba bien, mi voz temblaba. Cuando me di la vuelta, noté que no había nadie. El silencio me envolvió. Fue cuando una voz susurrante volvió a preguntarme, ¿por qué estás aquí? La piel se me erizó. No estaba sola. Capítulo 2. Pasaron unos momentos, pero para mí se sintieron como horas. La voz susurrante volvía a resonar en mi mente, y el aire se tornaba más denso al pasar cada segundo. Miré a mi alrededor. No sabía si debía moverme o quedarme quieta. Las sombras parecían danzar, pero no podía diferenciarlas de mi propia ansiedad. Decidí regresar a la posada. Mis pasos eran pesados, y la plaza parecía más amplia, como si los edificios estuvieran a punto de tragarse el silencio. Cuando entré a mi habitación, cerré la puerta con fuerza. Necesitaba hacer algo con todo esto. Saqué el libro de las reglas de Grey Hollow y lo abrí de nuevo. Quizás en él encontraría respuestas, pero las páginas estaban desgastadas, sus letras borrosas. Solo recordaba algunas reglas: no mirar a los extraños, no hablar en voz alta. De repente, una idea cruzó mi mente. Tal vez había una forma de comprender lo que estaba pasando. Decidí salir de nuevo, esta vez con un propósito. Me acerqué al viejo café del pueblo. Había un hombre sentado solo en una mesa, con un sombrero de paja. Su rostro estaba surcado por arrugas, pero sus ojos eran astutos, alertas. Me armé de valor y caminé hacia él. Buenas noches.
dije con una voz más firme de lo que me sentía. El hombre levantó la vista, pero no sonrió. Observó cada movimiento con desconfianza. No deberías estar aquí, respondió de forma casi automática. Solo quiero entender, dije, incapaz de contenerme. ¿Qué son estas reglas? ¿Por qué todos actúan así? El hombre me miró, su expresión endureciéndose. Cada uno tiene sus razones. En Grey Hollow, algunas cosas deben permanecer en la oscuridad. Su respuesta me dejó inquieta. ¿Qué ocultan? Pensé en las sombras y la voz que me llamaba. Mi mente giraba, pero lo que más me intrigaba era el oscuro secreto que parecía envolver a todos. En ese momento, un grupo de personas entró al café. Sus miradas se centraron en mí y el ambiente se tornó tenso. Sentí como si el aire se congelara. La mujer de la que había desviado la mirada antes estaba entre ellos. Su rostro, pálido y enigmático, me parecía conocido, como si la hubiera visto en un sueño. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. El grupo murmullaba en voz baja, pero una palabra resonó clara. Forastera. Me levanté con rapidez. Necesitaba salir de allí. Mientras me apresuraba hacia la puerta, el hombre del sombrero se levantó. No deberías romper las reglas. La curiosidad puede costarte caro aquí. No me atreví a mirar atrás. Corrí por las calles desiertas, con la oscuridad arropándome como un manto. Al llegar a la posada noté algo. En la entrada, una figura se recortaba contra la luz de la luna. Era una silueta familiar, la mujer mayor. No podía evitarlo, la miré a los ojos. En ese instante todo se detuvo. Su mirada era profunda, casi hipnótica. Supe que acababa de cruzar una línea. El aire a mi alrededor se volvió helado, y a lo lejos escuché ese mismo susurro. Ahora aprenderás. No sabía lo que estaba sucediendo, pero algo dentro de mí reconocía que ya no habría vuelta atrás. Capítulo 3. La figura de la mujer se acercó lentamente, como si la oscuridad la atrapara y la liberara al mismo tiempo. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo retroceder un paso. Era como si hubiera salido de un cuento oscuro, el tipo que nunca me atrevería a leer en voz alta. «Tú», susurró, la voz suave pero contundente. «Has hecho una elección». No entendía lo que quería decir. Mi mente se preguntaba si debía correr de nuevo o quedarme y enfrentar la realidad. Pero no podía alejarme. Algo me ataba a ese momento, como si un hilo invisible me mantuviera en su órbita. «¿Quién eres?», logré articular, un hilo de miedo en mi voz. «No debes temerme, forastera. Vengo a advertirte», dijo ella mientras tiritaba en la brisa de la noche. Hubo un destello de preocupación en sus ojos. «Hay cosas en Grey Hollow que no comprendes, cosas que pueden cambiar tu vida». Estas palabras resonaron en mi interior. Sentía que todo lo que había estado evitando se desnudaba ante mí, y el terror comenzaba a apoderarse de mis pensamientos. «Las reglas no son meras sugerencias», continuó. «Son una forma de protegerte a ti y a ellos. La curiosidad puede llevarte a la sombra, y allí no hay luz». Tragué saliva. La advertencia estaba clara, pero como siempre, la voluntad de saber lo mantendría atrapada. Sin pensar en las consecuencias le pregunté, «¿Qué hay en la sombra?». La mujer sonrió, aunque había tristeza en su expresión. «No deberías preguntar eso, pero vendrá un día en que no tendrás otra opción. Si continúas buscando, descubrirás secretos que no te serán revelados sin un precio». Fue entonces cuando un sonido rompió la calma, un crujido. Miré hacia atrás, con el corazón a 1000 por hora. Una figura estaba a lo lejos, saliendo de las sombras. No podía distinguir su rostro, pero su postura era amenazante. «Debes irte», me instó la mujer, su tono ahora más urgente. «Ellos no quieren que sepas». Me di la vuelta, lista para perderme entre las calles y la penumbra que las envolvía. Pero el eco de la voz de la mujer resonaba en mi cabeza. «Cuidado con la sombra». Corrí,
mis pies golpeando el pavimento frío y húmedo. Cada paso se sentía como un tambor de advertencia en mi pecho. Pasé junto a las casas, apenas vislumbrando las ventanas opacas donde las luces permanecían apagadas, como si todas las almas del pueblo se hubieran sumido en un profundo letargo. De repente me detuve. Todo mi cuerpo se congeló al ver un viejo cartel de madera a mi lado. La inscripción decía: La Casa de los Susurros. Una punzada de curiosidad y miedo atravesó mi ser. Tenía que entrar. Tenía que descubrir la verdad. A medida que me acercaba, un grito estridente se oyó de adentro. Mi corazón se detuvo y una parte de mí quería alejarse. Pero otra parte, esa misma que había tomado decisiones imprudentes horas antes, empujó mi paso hacia la puerta. Cuando la abrí, una ola de frío me envolvió. El interior era oscuro, salvo por un tenue resplandor proveniente de la sala principal. Al cruzar el umbral, la puerta se cerró tras de mí con un golpe seco que resonó en el silencio. Justo en ese momento, una sombra se deslizó por la habitación. Dentro de mí brotó una sensación conocida, el mismo miedo que había sentido en la plaza. Lo que sea que se escondía aquí me observaba. Mi respiración se volvió entrecortada. Entonces vi algo en la penumbra, algo que no debería haber estado allí. Ahí fue cuando comprendí que la voz en mi cabeza había estado en lo cierto. La sombra no solo acechaba, estaba lista para aferrarse a mí. Capítulo 4. La sombra danzaba en la oscuridad, como una serpiente lista para atacar. Sin poder evitarlo, me quedé paralizada. Su forma se retorcía, proyectando una imagen distorsionada en las paredes. Intenté convencerme de que todo era una ilusión, un producto de mi mente sobrecargada, pero la realidad golpeó más fuerte que cualquier pensamiento racional. Retrocedí buscando una salida, pero la puerta estaba cerrada. Cada intento por tocarla era inútil. La sombra se acercaba y cada paso resonaba con un eco siniestro. Sabía que tenía que hacer algo, así que, con un grito ahogado, avancé hacia la luz tenue en el centro de la habitación. Fue entonces que entendí que la luz no era una salvación, era un faro que atraía a la sombra hacia mí. Me di la vuelta, buscando la fuente del sonido, y en esa búsqueda me encontré con un objeto que podía ser mi única esperanza. Un antiguo candelabro. Agarré la pesada estructura de metal con ambas manos. «¿Quién está allí?», pregunté, aunque mi voz sonaba más temblorosa de lo que había planeado. No obtuve respuesta. En su lugar, un murmullo emergió de la oscuridad. Palabras ininteligibles. Entonces una voz familiar brotó entre el ruido. «Tienes que seguir las reglas». Era la mujer. Su figura emergió del fondo, y aunque sus ojos brillaban como antes, su rostro ahora mostraba un profundo aprecio, como si la urgencia del momento la colocara en una batalla personal. «Las reglas te protegerán», repitió. «Recuerda lo que te dije». Pero la sombra estaba demasiado cerca, y la voz de la mujer se mezclaba con el cuchicheo de criaturas del abismo. Sintiendo que el tiempo se agotaba, levanté el candelabro, listo para combatir lo desconocido. Justo cuando la sombra se lanzó hacia mí, el metal brilló con un resplandor inesperado, como si respondiera a mi miedo. El contacto con la luz la detuvo por un instante. Me atreví a avanzar, empujando la luz hacia la sombra. «¡Aleja de mí!», grité con toda mi fuerza. La sombra se retorció bajo la luz, y en un giro aterrador se desvaneció en una serie de susurros que perforaron mi mente. Seguía llamándome, atrapándome en un abismo de tentaciones y secretos, pero no podía ceder. Recordé las palabras de la mujer. Había reglas. Tenía que descubrir cuáles eran. De repente, el viento sopló con fuerza, arrastrando las velas apagadas y creando un torbellino. La sombra se reformó, más oscura y agresiva, siseando mientras se acercaba a mí nuevamente. Pero entonces entendí. No era solo un adversario.
Era un guardián de esos secretos que tanto anhelaba conocer. Dime las reglas, exigí, el candelabro firme en mis manos, desafiando la oscuridad que se cernía sobre mí. El aire se heló, y por un breve momento todo se detuvo, como si el universo esperara mi siguiente movimiento. Un instante decisivo. Entonces, la sombra respondió. Mis sentidos se agudizaron, esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. Sabía que si me decidía por esto, no habría vuelta atrás. Los ecos de la mujer resonaban nuevamente en mi mente, pero la puerta de la verdad ya estaba abierta, y ya no podía dar marcha atrás. Capítulo 5. La sombra se detuvo. Su forma oscura ahora se ensanchó, creando un diálogo que vibró en el aire. Las palabras que salieron de su boca eran diferentes, casi como un eco distorsionado de aquel murmullo constante. Primera regla: no hables con la sombra. Era un consejo obvio, pero la manera en que sonó me hizo dudar. ¿Por qué había que seguir esas reglas? Mi corazón latía con fuerza. Sabía que el tiempo se deslizaba entre mis dedos, la sombra podía cambiar de opinión o, peor aún, decidir que ya no quería jugar. Avancé un paso hacia ella. ¡Las reglas!, grité desesperada. La luz del candelabro titiló, como si me apoyara en esta lucha. De repente, la habitación se oscureció aún más, absorbiendo cada rincón de luz. El candelabro se apagó, dejándome a merced de la sombra que ahora se presentó con una nueva forma, más sólida y amenazante. La voz continuó, pero sonaba más visceral, como si los ecos de quién sabe cuántas almas se entrelazaran. Segunda regla: no mires hacia atrás. La advertencia resonó en mi mente. Sintiendo un impulso incontrolable, decidí hacer lo contrario. Me di la vuelta y dejé que mis sentidos absorbieran cada rincón de la habitación, porque al final, ¿qué otra opción tenía? Lo que vi fue desolador. Las paredes estaban cubiertas de símbolos apenas visibles, resonando con una energía que parecía querer atraparme. Al fondo, un espejo reflejaba la sombra, pero había algo más, un brillo fugaz, una chispa que me dio esperanzas. ¿Qué es esto?, murmuré, incapaz de resistir la atracción que sentía por ese destello. La sombra siseó, furiosa, pero antes de que pudiera actuar, la imagen en el espejo se distorsionó y aparecieron imágenes de otras personas atrapadas, luchando contra esqueletos de su propio miedo. «¡No! ¡No quiero ser una más!», grité nuevamente, volviendo a concentrarme en el candelabro. Pero el candelabro estaba fuera de mi alcance, como una ilusión de luz que se desvanecía. «Hay esperanza», susurró la voz temblorosa de la mujer nuevamente. «Recuerda, hay más reglas». Instintivamente giré hacia la sombra. ¿Cuáles son las siguientes reglas? Sentí la desesperación filtrarse a cada palabra. No podía simplemente quedarme ahí, esperando a que la oscuridad me tragara. La sombra pareció tomar un respiro largo. Tercera regla: no te aferres a lo que conoces. Las palabras resonaron en mi interior. Entonces la habitación pareció limpia, volviéndose más clara mientras la sensación de desconfianza crecía. Cuarta regla: no te detengas a dudar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tenía que moverme, pero no sabía hacia dónde. Mientras buscaba ese camino, algo cambió. La sombra comenzó a fragmentarse en puntos de oscuridad, como polvo que venía del otro lado de un gran abismo. «¿Por qué me haces esto?», le pregunté, aún temerosa. «Solo quiero entender». Quinta regla: solo los valientes cruzan. Todo en mi interior chisporroteó, y comprendí que el momento decisivo estaba aquí. Sin pensarlo dos veces, di un paso hacia la sombra, sin saber si iba hacia la luz o el sufrimiento. En ese instante entendí que mis decisiones marcarían el rumbo, y antes de que pudiera ejecutar mi próximo movimiento, la sombra se abalanzó conmigo. Un grito salió de mis labios mientras me transformaba en un mero espectador de la oscuridad, que ofrecía su última advertencia.
Ahora descubrirás la verdad. Y todo se oscureció. Capítulo 6. Estuve inmersa en la oscuridad durante lo que pareció ser un tiempo interminable. No había sonidos, ni luces, solo un vacío aplastante. Mi mente luchaba por mantenerse alerta, resistiendo esa suave atracción hacia la inconsciencia. Cuando finalmente el silencio se desgastó, escuché un murmullo lejano, suave como una canción. Un nuevo panorama comenzó a tomar forma. Estaba de pie en medio de un paisaje desolado. El cielo era un lienzo grisáceo y las nubes se arrastraban pesadas como animales heridos. La sombra, ahora débil pero aún presente, se desvanecía lentamente en el viento. ¿Dónde estoy?, pregunté, aunque en el fondo temía la respuesta. Mis pies estaban cubiertos por una arena que parecía absorber mis pasos, como si intentara atraparme. A lo lejos vi una figura. Al principio era solo un contorno oscuro, pero pronto se solidificó en la forma de una mujer. Sus ojos eran dos brasas brillantes que iluminaban la oscuridad que nos rodeaba. «Bienvenida», dijo con una voz que parecía eco del lugar. «Has cruzado el umbral». «¿El umbral de qué?», le respondí, tratando de mantener mi voz firme. «¿De mi caos o de tu desamparo?». La mujer sonrió, un gesto que contenía tanto tristeza como comprensión. «Ambos. Este lugar es un reflejo de tus miedos y del viaje que has decidido emprender». Mientras hablaba, el horizonte cambió. Las imágenes de personas en el espejo regresaron a mí. Vi sus rostros llenos de desesperación, sin esperanza. «¿Son ellos los que no cruzaron?», pregunté, sintiendo un peso sobre mi pecho. «Ellos no aprendieron las reglas», respondió la mujer con un susurro. «Las sombras devoran a quienes no las entienden». «Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo puedo escapar?», dije, la urgencia apoderándose de mis palabras. «Debes enfrentar la verdad», contestó señalando el oscuro paisaje a nuestro alrededor. «Reúne tu valentía y empieza a caminar hacia lo desconocido. La sombra siempre estará allí, pero serás tú quien dictará sus términos». «No sé si puedo», murmuré, sintiendo que una parte de mí se quebraba. La mujer dio un paso hacia mí, pronunciando su siguiente frase con gran claridad. «No puedes dudar». Y tan pronto como terminó la frase, el paisaje cambió nuevamente, transformándose en un oscuro laberinto de sombras danzantes. «Sigue adelante», animó. «En este laberinto hay respuestas que esperabas encontrar». El miedo se apoderó de mí, y mis sentidos se agudizaron. Sabía que cada paso podría atraer a la sombra, pero también comprendía que no tenía otra opción. Comencé a caminar, cada paso resonando en el aire frío. Las sombras se retorcían y cobraban vida a mi alrededor, pero no me volví a mirar atrás. De repente, una risa burlona envolvió el laberinto y me di cuenta de que no estaba sola. Algunas figuras sombrías comenzaron a materializarse, sus rostros distorsionados en una inquietante mueca. Era como si quisieran advertirme de un peligro inminente. «¿Quieren asustarme?», les grité, pero su risa se intensificó, convirtiéndose en un coro melodioso, cada eco una burla a mi valentía. La mujer había mencionado que debía enfrentar mis miedos, pero esos ecos oscuros eran diferentes. Eran el reflejo de mis propios demonios, danza de mis inseguridades. Sentí que el aire se volvía más denso mientras me acercaba a una bifurcación. Las dos rutas parecían terroríficas, cada una rodeada de sombras que anhelaban atraparme. El pánico me invadió. ¿Qué camino tomar? En ese instante, comprendí que elegir un rumbo era parte de la confrontación. Así que tomé una profunda respiración y me dirigí hacia la derecha, escuchando un susurro que casi podía entender. A veces, la elección más difícil es la que más se necesita. De repente las sombras gritaron en un alarido terrible, como si al darse cuenta de mi elección,
se enfurecieran. Entonces algo brilló en la bruma. Me volví hacia el resplandor, una luz que parecía ofrecerme respuestas, un hilo de esperanza. Pero la risa seguía resonando y las sombras se estaban acercando. «Esto apenas comienza», susurré, decidida a seguir hacia la luz, aunque acechada por las sombras que parecían burlarse de mí. Y con cada paso que di, supe que tendría que enfrentar algo mucho más seco y aterrador: la verdad. Y así el laberinto comenzó a desmoronarse a mis pies. Capítulo 7. El laberinto se desplomó como un castillo de cartas, llevándome con él. Caí en un abismo de imágenes fugaces y susurros escalofriantes. Mi mente luchaba por procesar lo que apenas entendía. Las sombras, ahora furiosas, parecían depender de mí, como si alimentaran su vida de mis miedos. El brillo que había visto se hinchó, envolviéndome, y de repente supe que no podía rendirme. Me encontré de nuevo en una vasta oscuridad, pero esta vez algo había cambiado. Las sombras no eran solo burlonas, eran cadenas que me mantenían atada a mis peores recuerdos. Con un esfuerzo me moví hacia adelante, dispuesta a avanzar, sintiendo que cada paso era un acto de rebeldía contra lo que me sujetaba. Entonces, una figura apareció en el centro de la oscuridad. Era un hombre con una sonrisa torcida y ojos llenos de malicia. «Ah, la intrépida viajera», dijo, su voz resonando como un eco distorsionado. «¿Crees que estás aquí para vencer tus miedos? Estás equivocada». «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque la voz temblorosa me delataba. «Soy la voz de tus dudas, el susurro de cada inseguridad que has acumulado», respondió, «y voy a disfrutar cada momento mientras te veo caer». «No puedes vencerme», afirmé, aunque no podía evitar que mi cuerpo temblara. Su risa se alzó, resonando por el vacío, mientras unas sombras grotescas se acercaban, envueltas en su situación macabra. «Cada vez que elijas el camino equivocado», continuó, «te convertirás en parte de este laberinto. Te perderás más, y al final serás otra sombra buscando una salida que nunca encontrarás». Su declaración me golpeó como un rayo. Recordé a las personas cuyos rostros había visto antes, atrapados en esa desesperación. Sentí que mi corazón se aceleraba y el miedo intentaba consumir mi voluntad. Pero en ese instante, un impulso de ira me llenó. «Si entiendes mis miedos, entonces también entiendes que me impulsan a luchar», grité. Las sombras se detuvieron, aturdidas por el momento de desafío. Con un impulso, corrí hacia lo que me parecía ser un resquicio de luz en medio de la oscuridad. Mis pasos resonaban, cada uno contrarrestando el eco burlón de las sombras. Mientras corría, las figuras distorsionadas comenzaron a fragmentarse, como vidrio quebrándose. El hombre lanzó su voz detrás de mí, lleno de rabia. «No escaparás tan fácilmente, siempre regresarás. Estoy aquí para recordarte siempre quién eres en verdad. Un fracaso». Pero su tono oscuro solo alimentaba mi determinación. Mientras me acercaba a la luz, el laberinto se tornaba en un paisaje familiar. La imagen de mi infancia surgió ante mí. Mi hogar, mis sueños, las risas de mis amigos. La luz me envolvió por completo y su brillo era cálido, como un abrazo. Entonces, un profundo grito resonó detrás de mí. El hombre y las sombras se lanzaron al suelo, como una tormenta que se desata en la calma. En ese instante, supe que podía dejar todo atrás. La verdad no era algo que temer, sino un poder que debía abrazar. Justo cuando la luz parecía consumirme, una frase retumbó en mi mente. «Ese grupo de sombras no puede definir tu futuro». Me arrojé hacia la luz y sentí como si cruzara un umbral completamente diferente. Cuando aterricé, me encontré sola en una nueva dimensión. El aire fresco y liberador,
Había dejado el laberinto detrás de mí, aunque su eco aún resonaba en mis oídos. Pero mientras recuperaba el aliento, una nueva preocupación surgió. Aunque me había liberado de aquel lugar tenebroso, sabía que la batalla apenas comenzaba. Consciente de que debía enfrentar más verdades ocultas que estaban esperando a ser descubiertas, miré hacia adelante. Me preparé para el siguiente desafío, con la certeza de que esta vez no estaría sola. Algo, o alguien, seguiría dándome la fuerza que necesitaba, y así di un paso decidido hacia lo desconocido, sintiendo que un nuevo capítulo de esta lucha por la verdad apenas comenzaba. Capítulo 8. La nueva dimensión me recibió con un paisaje que parecía sacado de un sueño. Un cielo azul brillante se extendía sobre prados verdes, salpicados de flores de colores. Sonaba el canto de pájaros, pero algo en todo eso me hacía sentir inquieta. La belleza del lugar no disimulaba la sensación de que algo no encajaba. Mientras avanzaba, empecé a ver caminos que se bifurcaban. Cada uno de ellos parecía elegir su propio destino. Decidí seguir el más claro, temiendo que otro oscuro me llevara de vuelta a las sombras. Pero, curiosamente, una parte de mí quería preguntarle a esa figura del laberinto por qué había aparecido en primer lugar. Los murmullos comenzaron a surgir de los árboles a mi alrededor. Parecía que me observaban, pero no podía ver a nadie. Intenté ignorar la sensación de ser seguida, y me concentré en seguir el camino. De repente me topé con un pequeño pueblo. Aldeanos se movían sobre el empedrado, realizando sus actividades cotidianas. Había algo en sus rostros que me atraía. Parecían serenos, pero había una chispa de curiosidad en sus ojos. Sin embargo, cuando intenté acercarme, se detuvieron y se giraron hacia mí, como si esperaran algo. Me sentí expuesta. «Hola, ¿pueden ayudarme?», pregunté. Mi voz sonó distante, como si viniera de un mundo diferente. Uno de los aldeanos dio un paso al frente. Tenía canas y una mirada profunda. «Bienvenida, viajera. Este es nuestro hogar, y has llegado en un momento peculiar. Aquí, todos seguimos ciertas reglas que son difíciles de comprender para quienes vienen de fuera». Tener que seguir reglas me ponía nerviosa. «¿Qué tipo de reglas?», cuestioné. «Reglas que nos mantienen unidos y a salvo. Por ejemplo», dijo, con un tono serio, «nunca se habla de la luna en la tarde. Es un tabú». Mis cejas se fruncieron. «¿Por qué no?». «Porque la luna tiene poder sobre nosotros. Mencionar su nombre en la luz del día podría desatar la locura de algunas personas». El aldeano miró al suelo, como si tuviera miedo de que alguien escuchara. Me sentí extraña. «Eso es extraño». «Hay más», continuó. «Nunca se debe aceptar agua de alguien en la plaza central, a menos que te ofrezcan un dulce después. La unión de esas dos cosas asegura que tu buen juicio se mantenga». «¿Y si alguien te ofrece agua simplemente porque tienes sed?», pregunté, sintiéndome cada vez más confundida. «Esa es la trampa, viajera. El deseo de dulzura puede nublar la razón», respondió con gravedad. Los otros aldeanos asintieron seriamente, pero podía ver en sus ojos que había algo más. «¿Qué más?», insistí. «Se dice que una sombra acecha en el bosque. Nunca debes venir aquí después del atardecer o perderás tu camino», dijo una mujer con una voz temblorosa. «¿Una sombra?». Sentí un escalofrío en mi espalda. Sabía bien qué significaban las sombras, y eso me llenó de inquietud. Pero antes de que pudiera preguntar más, un grito interrumpió la conversación. «¡Es la sombra!», gritó un niño, apuntando hacia el bosque detrás de nosotros. Todos miramos, paralizados, y entonces lo vi. Emergiendo entre los árboles, una forma oscura se movía, retorciéndose como serpiente. Un escalofrío me recorrió y supe que no podía quedarme a preguntarlo.
Era el mismo tipo de temor que había dejado atrás, y ahora parecía que estaba a punto de enfrentarlo de nuevo. ¿Qué hago?, pregunté, sin saber si estarían realmente dispuestos a ayudarme. El aldeano me miró con seriedad. Solo puedes enfrentar lo que temes, viajera. No puedes huir. La sombra te sigue. Y así, respirando hondo, me acerqué al borde del pueblo, preparada para lo que estaba por venir. Pero antes de poder avanzar, otro grito cortó el aire. «¡No, espera!», gritó la mujer y me detuve en seco. Al mirar hacia atrás, se dibujaba en sus ojos una preocupación profunda, como si al ir me dejara atrás algo más que un simple pueblo. La sombra se acercaba y el tiempo se apresuraba. «Tienes que decidir, rápido». Pero ya no estaba segura de cuál era el camino correcto. Capítulo 9. La sombra se movió, y con cada segundo que pasaba, parecía que el pueblo se volvía más distante. El miedo me paralizó, pero la voz de la mujer resonó en mi mente. «Tienes que decidir». Miré a mi alrededor. Los aldeanos estaban tensos, como si esperaran que yo tomara la iniciativa. El niño que había gritado seguía con los ojos muy abiertos, reflejando el mismo miedo que sentía yo. No podía dar la vuelta ahora, pero retroceder hacia la sombra era igualmente aterrador. ¿Qué hay del camino en la dirección opuesta? ¿No podría simplemente irme? La idea surgió, pero la mirada de los aldeanos me decía que eso no era una opción. La sombra era más que un simple ente. Era un recordatorio de algo profundo y oscuro. «¿Qué pasará si no hago nada?», murmuré. «Entonces te atrapará», dijo el anciano, como si pudiera leer mis pensamientos. «Debes encontrar la luz que hay en ti. La sombra se alimenta de tus dudas, de tus miedos». Las palabras resonaron en mi interior, pero no tenía claro cómo encontrar esa luz. Sin embargo, sabía que debía intentarlo. Apreté los dientes y me volví hacia la sombra. No podía girar la cabeza y correr. Tenía que entender lo que significaba. La figura oscura se detuvo a unos metros de mí. No tenía una forma concreta, se movía y cambiaba, como si deseara atraparme en su danza. En lugar de retroceder, recordé las reglas que los aldeanos habían mencionado. Tal vez había una forma de enfrentarla. «No tengo miedo de ti», grité, aunque mi voz tembló un poco. La sombra se agitó como si sintiera el desafío. «Debes mantenerte fuerte, viajera», me susurró uno de los aldeanos, acercándose desde la lejanía. «Recuerda la regla de la dulzura. Piensa en lo que te da alegría». Recordé entonces los momentos donde había encontrado paz, leer bajo el sol, las risas de mis amigos, mis sueños de aventuras. Aunque la sombra era intimidante, esas memorias en mis pensamientos comenzaron a crecer, iluminando la oscuridad a mi alrededor. «¡Tu poder no me asusta!», volví a gritar. Entonces un destello brilló desde dentro de mí, una chispa que se volvió más brillante. La sombra se detuvo, por un momento, vacilando. «¡No puedes retenerme!», gritó, con una voz que parecía 1000 ecos unidos. «No voy a dejar que me controles», respondí con más confianza. Sentía que una luz crecía dentro de mí, empujando a la sombra hacia atrás. Un ruido rompió el aire, un grito desesperado, el mismo niño. «¡Mamá!», exclamó temblando. Su madre corrió hacia él, alineándose con los aldeanos. La luz de su amor era palpable, un escudo contra la oscuridad. «Juntos podemos hacer frente a esto», dijo el anciano, y su voz comenzó a resonar entre todos los aldeanos. Sentí la unión de sus intenciones. Fue entonces cuando entendí que la sombra no era solo mía, era de todos nosotros. La oscuridad era más poderosa cuando estaba sola, pero la luz brillaba aún más cuando se juntaba. «Por el pueblo, por lo que amamos», grité con fuerza. Las manos de los aldeanos se unieron a las mías y el poder colectivo comenzó a formar un escudo. Las sombras comenzaron a retroceder, desvaneciéndose lentamente como si supieran que no podían ganar. Pero cuando creí que ya estaba hecha,
Un viento helado sopló, envolviéndonos en un abrazo helado. Aún no ha terminado. Escuché un susurro oscuro. Algo todavía quería arrastrarnos de vuelta. Debemos ser más fuertes, juntos, dijo la mujer, y su voz se convirtió en un canto. Y con cada nota, la sombra se desvanecía, pero aún podía sentir su presencia, acechando al borde de nuestra victoria. La lucha no había terminado, y en mi pecho latía la pregunta, ¿realmente podría enfrentarlo todo en este nuevo mundo? No puedo dejar que vuelva, pensé, decidida. Había más por descubrir, más desafíos por enfrentar, y esta vez no lo haría sola. Capítulo final. Las sombras seguían acechando en la periferia de mi mente, susurros que hablaban de mis miedos, de lo que podría fallar, pero la luz que habíamos creado se mantenía firme. Los aldeanos me miraban con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que no era solo mi lucha, era de todos nosotros. El viento sopló de nuevo, llevando consigo un murmullo lejano. La sombra, aunque debilitada, aún estaba presente. La figura oscura se alzaba distante, observándonos con una malicia silenciosa. A través de nuestros esfuerzos, habíamos logrado un momento de paz, pero no teníamos certeza de cuánto duraría. Tenemos que seguir adelante, dije, mientras el grupo se mantenía unido a mi alrededor. La sombra no se detendrá. Debemos descubrir qué realmente es y cómo puede ser derribada de una vez por todas. Los aldeanos se miraron entre sí, inquietos ante la posibilidad de dejar atrás la seguridad que habían encontrado en ese momento. Una mujer de cabello dorado se acercó a mí. Su expresión mostraba determinación. A veces se dice que las sombras son nuestras propias creaciones, dijo, su voz resonando con fuerza en el aire. Quizás lo que enfrentamos son sus manifestaciones. Asentí, comprendiendo que parte de la verdad que buscaba estaba más allá de la lucha física. ¿Y si la sombra no es solo un enemigo, sino también un reflejo de nuestros miedos colectivos? Pregunté, consciente de que debía haber más detrás de su naturaleza. Los murmullos brotaron entre los aldeanos. Algunos asintieron, otros miraron hacia el bosque en busca de las sombras que se agazapaban a la espera. Necesitamos llegar a su núcleo, no solo rechazarla, dijo el anciano, el líder que había ido guiándome a través de este lugar tan extraño. Si logramos enfrentar nuestros temores juntos, quizás podremos combatir esa sombra. El camino hacia el bosque parecía tan oscuro y amenazador como siempre, pero la unión del grupo me otorgó valor. A medida que caminábamos, podía sentir el cambio en el aire. Cada parte de mi ser se erizaba al recordar lo que había enfrentado antes. Todo lo que había sufrido, todos los secretos que llevábamos, resonaban en mis pensamientos. La sombra empezó a manifestarse entre los árboles, oscura y retorcida, alzando su forma en un intento de intimidarnos. Pero respiré profundo. Recuerden, no es solo nuestra lucha, es un viaje hacia la luz, dije, sintiendo que la fuerza de nuestros recuerdos comenzaba a tejer una nueva realidad en la atmósfera. Tomé un paso al frente. «¡No tenemos miedo!», grité hacia la sombra, sintiendo cómo cada palabra se convertía en un eco de nuestros corazones unidos. La luz comenzó a crecer, iluminando el suelo y creando un camino seguro. La sombra se agachó, chillando, sintiendo la presión de nuestra fuerza combinada. Un destello brilló en la distancia, como una estrella en medio de la noche, prometiendo un nuevo amanecer. Avanzamos con determinación, la luz abriéndose paso a través de los árboles, empujando las sombras hacia atrás. Se retorcían, tratando de aferrarse, pero el poder de nuestra luz parecía devorarlas. «Debemos estar juntos», repetí. «La unión es lo que nos da fuerza. Así es como lo venceremos». El polvoriento rayo de luz se convertía en un torrente mientras se arremolinaba alrededor de nosotros, formando un escudo que era tan brillante como cualquier cosa que habría imaginado.
Sentí la conexión con cada uno de ellos, sabiendo que cada historia, cada miedo, sumaba a nuestra fuerza. El grito desgarrador de la sombra resonó en el aire. Perdería el combate. Sabía que su naturaleza era intangible, pero su tentación había quedado debilitada por el coraje compartido. Aún así, algo en lo profundo de mi ser me decía que la sombra nunca sería completamente erradicada. El campo de luz nos envolvió, y entonces el bosque comenzó a desvanecerse. La sombra se desintegraba en 1000 fragmentos. La calma se hizo presente, al igual que la incertidumbre. ¿Hemos ganado?, preguntó uno de los aldeanos, mirándome con asombro, pero no sabía si la victoria significaba que habíamos dejado atrás por completo la sombra. Después de todo, los momentos de tranquilidad pueden ser efímeros, y las luchas nunca son simples. No lo sé, respondí lentamente. Pero hemos aprendido que es posible hacer frente a esos temores, incluso si siempre habrá sombras en nuestras vidas. Mientras miraba el horizonte, la belleza de este nuevo mundo me llenó de una mezcla de esperanza y duda. Sabía que la sombra siempre estaría presente, acechando, esperando un momento de debilidad, pero de alguna manera estaba decidida a seguir adelante. En la distancia, los ecos de nuestro triunfo resonaron en el aire, pero también sentí que había más historia por vivir, más sombras que enfrentar. Nunca supe si la sombra era una manifestación de algo sobrenatural o simplemente un reflejo de mi propia alma, pero estaba lista para entender más. Así, mientras el pueblo se reconstruía a mi alrededor, comprendí que el verdadero desafío apenas comenzaba y que tal vez la lucha por la luz era una parte necesaria de la vida misma. Con paso firme me dirigí hacia el nuevo camino, con el eco de la luz brillando detrás de mí y la sombra todavía danzando en la memoria. Nunca realmente entendería, solo avanzaría.